Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Bienvenida a Neurofisio Club de la Fundación AISE. Estamos en Clubhouse, hoy es martes, tenemos aquí un día distinto, son las 8 de la tarde en España y tenemos pensado cambiar el día de emisión de los directos a, como ya os comentamos, al martes, pues porque hay más gente que puede participar y tenemos compañeros que pueden diversificar un poco las voces en el directo. Así que vamos a ver qué tal sale este martes. Daros la bienvenida, es el capítulo 25. Hoy es 30 de noviembre de 2021, si no me fallan las cuentas, o 29, no lo sé, no, 30, martes 30. Así estoy, fijaros que tengo que mirar siempre el reloj porque si no sé ni en el día en el que vivo. Y tenemos un tema apasionante por delante que ahora os voy a presentar junto con mis colaboradores que están aquí como cada tarde, Manuel y Yolanda, que ahora pues les preguntaremos a ver qué tal andan. El tema de la tarde va a ser percepción del dolor en desórdenes de conciencia y vamos a utilizar un artículo de Salvatore Calabrò que salió hace muy poquito, que es relativamente muy moderno, está publicado en 2021, de hecho es de mayo de 2021, con lo cual es que no tiene ni 6 meses. Y bueno, creo que nos va a servir de excusa pues para tratar un tema que tiene muchas facetas, tiene mucho de lo que hablar y bueno, y es un tema un poco polémico en el fondo y ahora pues intentaremos ir resolviendo un poco todas las cuestiones que puedan ir surgiendo en relación a las definiciones propias de estados de respuesta o de conciencia alterada y luego a las clasificaciones. Sí os recomiendo que si tenéis tiempo os escuchéis el capítulo que hicimos sobre conciencia, que estuvimos Manuel y yo ahí dándole mano a mano, en el que se tratan algunos temas, algunos conceptos básicos sobre este tema, ¿no? Os lo digo sobre todo para la gente que luego nos va a escuchar en el diferido, pues si antes de meteros con este capítulo queréis repasar un poquillo, está en la temporada 1, hace unos mesecillos, y la verdad que creo que quedó un capítulo bastante explicativo, que así como para meterse luego en cosas más concretas como la percepción de dolor, creo que os puede venir estupendamente. Como siempre, daros las gracias a todas las personas, tanto que estáis en el directo, que hoy tenemos bastante gentecilla por aquí, como a la gente que luego nos escucha en el podcast. Estamos superando ya las 10.000 reproducciones, tanto en iVoox como en Apple Podcast, en Spotify, que tenéis el enlace ahí arriba. Y luego también os recuerdo que todos los viernes saldrá en abierto un capítulo de Neurofisio Club. Últimamente hemos puesto el acceso anticipado para los mecenas de la Fundación AISE, para la gente que colabora todos los meses con 1 eurillo o 2 o lo que pueda con la labor de la Fundación, pero no os preocupéis que aunque no podáis colaborar, los capítulos se van a seguir liberando los viernes. Lo único que cambia un poco es que va a haber algunos programas que van a ser especiales para mecenas, como ya existen, pero son los menos, es simplemente por tener un detallillo con estas personas, y que luego los mecenas van a poder tener acceso anticipado a los episodios. En vez de salir todos los viernes, pues en cuanto los colguemos, los mecenas podrán acceder, ¿vale? Pero no os preocupéis que este viernes sale Síndromes Culturales, que yo creo que es un programa curioso que os puede llamar la atención y os animo de verdad a que lo escuchéis y a que nos dejéis comentarios en redes sociales que nos encantan, con el hashtag Neurofisio Club, en @fundaise o donde sea, pero siempre nos gusta mucho leeros, es verdad que nos hace mucha ilusión. En fin, gracias, de verdad. Vuelvo a repetir a la gente de abajo, como ya he hecho en el previo, que si quieren participar solamente tienen que levantar la manita y yo estaré encantado de darles paso, de verdad, que siempre nos encanta escuchar voces nuevas y que se amplíe un poquito el coro para así no ser tan pesados nosotros. Bien, pues vamos a meternos en tarea, pero antes de eso quiero presentaros a Manuel y a Yolanda, neurofisioterapeutas de la Fundación AISE, coordinadores ambos del máster propio Neurofisioterapia de la Pablo de Olavide, y a ver qué tal están echando la semana. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noche ya, Juan. Muy bien, pues la verdad es que la semana muy bien. Ya sabes que mi semana está
va a ser un poquillo más corta, porque me voy ya de vacaciones mañana, pero bueno, vamos a intentar echar el resto hoy. A ver si la semana que viene te conectas desde otro país, tenemos así como una conexión internacional, aunque sea para saludar y para ponernos alguna musiquilla típica. Ya el martes estoy en España, así que siento decirte que las conexiones internacionales las vamos a tener que hacer con otras personas. Vaya, hombre, en fin, con la ilusión que me hacía a mí tener un corresponsal por ahí, el primer corresponsal del podcast Neuroconciencia. Pero bueno, ya está, venga, vete de vacaciones y descansa. Pero esta tarde me tienes que rendir, ¿eh? Que además este artículo tú te lo has leído 2 veces, porque le recuerdo a la audiencia que este artículo nosotros lo íbamos a tratar en el episodio de Conciencia hace ya no sé cuántos meses, pero como siempre nos enrollamos hablando de otras cosas y lo dejamos de lado. Y queríamos retomarlo porque la verdad que creo interesante. Y Manuel, en su día se lo leyó, no se acordaba de que se lo había leído y se lo he tenido yo que recordar, así que yo creo que lo va a tener ahí tanto en implícito como en explícito, lo tiene que tener bien fresco. Sí, yo inicialmente no me acordaba que la había leído, pero bueno, luego como todo lo tengo en la tablet, pues cuando te vas a la tablet veía que lo tenía subrayado y digo, bueno, en algún momento, en implícito, en explícito, yo he subrayado esto. Pues sí, a ver si le tenemos manejo después de haberlo releído tanto. Yolanda Colodro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estrenando micro? ¿Está la niña por ahí? ¿O va a pasar como el episodio pasado que al final tuvimos que casi dejarlo? ¿Está atacándote o te está respetando? Pues bien, aquí estoy con ella y espero que hoy no vaya contra la neurociencia tanto como el otro día. Muy bien, muy entretenida. La escucha Raíz, ¿no? Sí, se escucha perfectamente. Que si la niña no suena en un capítulo, yo creo que cuando empiece a hablar ya saldrá maldiciendo directamente. Sí, sí. Y nada, pues eso, muy entretenida con cosillas aquí en la fundación y con ganas pues, más de escuchar a Manuel, que es el que más ha leído el artículo, y de intentar aportar un poco, aunque el dolor no es mi campo para nada. Pero bueno, por aquí estaré acompañándola. Eso me pasa a mí también, es decir, yo el dolor es un tema en el que no me considero ningún experto y en el que creo que tengo poco que aportar, pero bueno, es verdad que algo sobre estados de mínima conciencia o estados alterados de respuesta, que podríamos llamarles, que a mí me gusta más, ¿no? Podremos ir tratando y yo creo que al final, pues bueno, abajo veo gente que sí tiene más manejillo en dolor, con lo cual pueden hacer cualquier tipo de aportación en cualquier momento. Bueno, chicos, pues si os parece vamos a meterle mano al melón y el artículo de Calabró a mí me gusta bastante porque es verdad que es bastante básico en el planteamiento. Es un autor que utiliza muchísimo, pues bueno, como los puntitos estos que dicen, venga, por 3 factores, y te los va enumerando, y son resúmenes bastante explicativos. En realidad, no sé, voy a preguntaros primero vuestra opinión, pero yo creo que este tema es súper interesante, porque claro, al final aquí venimos de una concepción histórica de la percepción muy corticocéntrica, es decir, nosotros venimos de una tradición en la cual se considera que la percepción consciente depende en primera instancia de las áreas corticales sensitivas primarias, pues del área visual primaria, del área somatosensorial primaria parietal, de las áreas sensitivas primarias, y luego en segunda instancia de las áreas secundarias o de alta integración que cogen esa sensibilidad y luego la van integrando para hacer formas complejas y trabajar ya mediante memoria, mediante reconocimiento, incluso integrar distintas modalidades sensitivas en las áreas secundarias y terciarias, ¿no? Entonces, con esa concepción tan corticocéntrica de la percepción, al final surge una pregunta que es brutal y al final yo creo que hay que planteársela porque es muy dura. Si nosotros partimos de que hay personas que están en estados alterados de conciencia y que pueden mantener el arousal, pero no tienen awareness, es decir, no tienen awareness porque nos hemos cargado las relaciones, por ejemplo, luego hablaremos de distintos cuadros, ¿no? Anatomopatológicos. Pero, por ejemplo, si no hemos cargado las relaciones entre las áreas primarias y las áreas sensitivas secundarias, en principio, esa persona no debería ser capaz de percibir de forma consciente ninguna sensación. Es decir, si nos regimos por estos conceptos tan corticocéntricos, tan de la percepción está en el cerebro, de sin cerebro no hay percepción, si el yo no tiene acceso a la sensibilidad no hay percepción, tendríamos que decir que estas personas realmente desde prácticamente el estado de mínima conciencia hacia abajo, es decir, incluso en los estados de vigilia sin respuesta, deberían ser inmunes al dolor. O sea, fijaros qué afirmación tan dura
y qué despersonalización y qué falta un poco de humanidad si nos regimos por lo que muchas veces incluso hasta nosotros, y aquí yo creo que tenemos que entonar el mea culpa, explicamos muchas veces neuroanatomía y explicamos muchas veces cuando intentamos facilitar y resumir la anatomía, ¿no? Y yo soy el primero que dice, no, para que la percepción se haga consciente tiene que llegar del tálamo al áreas sensitivas primarias. Y entonces algún alumno malafollá granaíno me podría decir, oye Juan, entonces, si no llega al área sensitiva primaria, ese paciente no siente dolor, ese paciente no sufre, ese paciente es inmune a una experiencia dolorosa. Entonces, fijaros que esta pregunta es muy dura y yo creo que es un buen planteamiento de inicio para meterle mano al artículo. No sé, Manuel, ¿tú qué opinas? Sí, estoy bastante de acuerdo. Al final yo creo que los pacientes con estado alterado de conciencia, al final es un grupo poblacional como un poco misterioso y en el que tenemos muchas dudas, porque al final, como bien comentamos en el otro episodio, es una entidad bastante heterogénea, en el cual al final nos encontramos a muchos sujetos con niveles diferentes de conciencia. Al final tenemos un continuo. Entonces, como muy bien comenta el autor al principio del artículo, que pone siempre la creencia básica es hacia si no hay conciencia no se puede producir el dolor. Creo yo que, como muy bien comentas tú, entendiendo desde ese punto de vista cortical, desde ese punto de vista de percepción del dolor desde el yo, desde la corteza somatosensorial primaria. Pero claro, tampoco podemos asegurarnos que los pacientes que tenemos nosotros delante no tengan grado de conciencia residual, que es un poco por donde apunta el autor y por donde va engranando y va enfocando un poco como esas otras modalidades, por así decirlo, de percepción del dolor, que luego la hablaremos un poco, y después de esos grados de conciencia residual que pueden presentar algunos pacientes y pueden hacer que electrofisiológicamente sí muestren patrones parecidos a respuestas de dolor en comparación con sujetos sanos. Entonces es un tema que además cuando terminas de leer el artículo yo creo que te deja muchas cosas para reflexionar, pero tampoco tiene conclusiones claras. Creo que es un tema que todavía está muy por investigar y muy por descubrir muchos conceptos. Sí, efectivamente. Además, yo creo que es muy necesario hacer una primera diferenciación entre la nocicepción y el dolor, como propone el autor, de una forma muy básica, de una forma como muy para todos los públicos, porque al final yo creo que, como dice Manuel, aquí se trata más bien de un continuo, que eso es lo único en lo que estamos de acuerdo todos los estudiosos de la conciencia, estamos de acuerdo en que es un continuo, en que no hay saltos en la experiencia de conciencia, sino que se van anidando por ese principio de anidamiento sistémico, se van anidando activaciones que van desde los reflejos hasta las experiencias místicas. Entonces, ahí no hay ninguna ruptura. Sin embargo, sí es verdad que hay sistemas que están clausurados operativamente, como en el caso del límbico con respecto a las cortezas, y es cierto que, como comentaba Manuel, como el grupo de diagnósticos de estado alterado de conciencia son tan misteriosos en el fondo porque son tan heterogéneos y el diagnóstico es muy clínico, ahora hablaremos de algunas de las limitaciones que estos modelos tienen sobre la percepción del dolor. Porque yo quiero recordar, fijaros, que hice movimiento límbico hace ya unos años ya, madre mía, no quiero pensarlo. Y recuerdo cuando revisaba a Damasio, que os recomiendo todos los libros que tiene Damasio sobre emoción, porque se habla mucho de procesamiento también doloroso, pues dentro de ese procesamiento más subcórtico, límbico, incluso troncoencefálico puro, desde la delimitación entre la diferencia de emoción y sentimiento, pues la misma diferencia nos sirve también entre nocicepción y dolor, porque al final es la misma ruptura, ¿no? Es la ruptura entre la parte explícita, en el momento en que tú puedes utilizar el lenguaje para describir o para comunicar lo que te está pasando, pues entonces ya eso es explícito y tenemos seguridad de que el yo está accediendo a la información. Pero claro, que no se pueda expresar mediante lenguaje o movimiento, que son las dos únicas formas en las que se expresa el sistema nervioso, que se está sufriendo algún tipo de disconfort, no quiere decir que no se esté llegando de alguna manera a estructuras que pueden procesar esa sensación y que incluso pueden generar pues conductas
que son llamadas reflejas, pero que porque sean reflejas no dejan de generar un sufrimiento en la persona. Y yo creo que Damasio eso lo concretaba, y voy a ser muy rotundo en el planteamiento, cuando decía que para que se produzcan conductas de evitación del dolor y de acercamiento hacia lo placentero, no es necesario que se perciban directamente por el yo y se expliciten esos sentimientos, se explicite ese dolor en este caso, ¿no? Entonces yo creo que al final estamos todo el rato girando en torno a un modelo corticocéntrico que nos niega la existencia de un dolor consciente o de un sufrimiento consciente a personas que tienen alteraciones de tálamo para arriba, ¿no, Yolanda? No sé cómo lo ves tú. Pues sí, además yo creo que esa diferenciación que tú estabas haciendo es muy interesante entre que se estén dando esos mecanismos de agresión al tejido y que la persona luego vaya a tener que percibir de una forma más consciente el dolor. Y yo creo que también es importante matizar lo que tú decías, no solo la importancia de poder describirlo, sino directamente de tener la conducta. Al final no tenemos dolor porque podemos decir que tenemos dolor, sino porque hay muchas sensaciones que así lo dicen. Y claro, ahí también nos enfrentamos, que es algo que a mí me ha gustado mucho del artículo, a cuando hay esas disrupciones entre lo sensitivo y lo motor, o esas disrupciones entre el poder sentir y el poder tener una conducta y el poder expresar. Entonces eso creo que también es bastante importante y un poco hablando de lo que tú dices, ¿no? Del sistema límbico y de la emoción, pues lo interesante que es cómo el límbico también va a modificar mucho la percepción de dolor y cómo al final esos sistemas son sistemas subcorticales a los que podemos llegar a tener un acceso, y por eso la emoción o la percepción subjetiva de dolor o la percepción consciente, como se habla en el artículo, pero creo que también hay que hacer ese matiz que tú estás diciendo, y creo que a nivel ético y de abordaje marca como un hito bastante rotundo este acercamiento, por eso, porque el que no haya evidencia de que la persona está expresando que tiene un dolor, que está sintiendo un sufrimiento, no quiere decir que su sistema nervioso no lo esté procesando y que esté habiendo un sufrimiento de una forma como más basal, ¿no? Efectivamente, porque además yo creo que como primera sentencia así del programa, si os parece, porque a mí siempre me gusta ir como refrescando y dando conceptos clave, podemos estar de acuerdo, y bueno, yo creo que lo dice gente como la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, una definición reciente, que la nocicepción y el dolor no siempre tienen que ir juntos, es decir, que puede darse un proceso sin el otro. Es decir, puede haber casos en los que esté presente la nocicepción como ese conjunto de mecanismos neurales que se encargan como de codificar, de procesar un daño tisular potencial, ¿no? Y a la vez, dándose eso, no darse esa experiencia emocional, espiritual y como de daño al yo que supone el dolor, ¿no? Y al contrario, nosotros estamos hinchados, y de hecho, por ejemplo, en el capítulo de síndromes culturales se habla también mucho de eso, que sale este viernes, pues se habla mucho también de gente que tiene la experiencia emocional sin necesidad de que exista un proceso nociceptivo que podamos objetivar. Es decir, hay gente que tiene los procesos nociceptivos perfectamente, o se pueden evidenciar incluso las rutas que siguen los estímulos, pero no llegan a experimentar ese dolor. Y al contrario, es decir, podríamos tener el ejemplo en el primer caso de la simbolia parietal al dolor, que es un ejemplo característico de pacientes que tienen incluso una activación subcortical dolorosa que se puede evidenciar, y sin embargo ellos no refieren la experiencia dolorosa en términos de sufrimiento, de algo que ataca a su propio yo. Y al contrario, tenemos, pues, por ejemplo, un dolor pues de corte funcional, pues tienen la experiencia sin tener el proceso nociceptivo. Coméntame, Yolanda, que te he visto ahí. Pues sí, no, básicamente te iba a comentar en los ejemplos que estabas poniendo, como el primer caso que tú dices, ¿no?, de la simbolía del dolor, es muy prototípico de tengo todos los mecanismos nociceptivos, a lo mejor me está relajando el brazo
siento que me está rajando el brazo, sin embargo no tengo ese sufrimiento, que quizás sea una de las cosas que caracterizan al dolor, ¿no? Como esa emoción de sufrimiento. Y por el otro lado, quizás por no llevárnoslo a los tintes funcionales, podríamos hablar de cosas que a lo mejor la gente tiene un poquito más claras, como son, por ejemplo, el dolor del miembro fantasma, en el que te duele el pie que no tienes y efectivamente ese pie nadie le está clavando un cuchillo, ni se te están clavando las uñas, ni estás presionando sobre la úlcera. Sin embargo, la persona tiene el sufrimiento y la sensación vívida de que duele pues el pie que no está, con lo cual no hay nocicepción, pero sí hay. Muy bien, pues me parece un ejemplo también maravilloso. El dolor del miembro fantasma efectivamente es dolor, pero no hay mecanismo nociceptivo en el sentido de que no hay ni estructura, con lo cual ahí no nos cabe duda de que por lo menos el mecanismo nociceptivo tiene que estar dañado. Bien, pues yo creo que partiendo de esta primera base en la cual estamos de acuerdo en que el proceso nociceptivo y la experiencia dolorosa se pueden dar en conjunto, que es lo más frecuente, pero pueden estar separadas, puede haber una disociación. Pues vamos a pasar, si os parece, como a hacer un pequeño refresco de cuando el autor se refiere a estados alterados y prolongados de conciencia, ¿a qué se refiere? Y luego la subclasificación que hace entre, si os parece, por resumir muchísimo, el síndrome de vigilia sin respuesta y el estado de mínima conciencia. Entonces, Manuel, si te animas, pues podemos hablar de esos tres conceptos, aunque ya os digo, aunque os invito a escuchar el episodio de conciencia de la primera temporada, pero por una frasecilla o una primera diferenciación entre esos tres conceptos. Los estados prolongados o desórdenes prolongados de conciencia, estado de vigilia sin respuesta y estado de mínima conciencia. Vale, perfecto, Juan. Pues si refrescamos un momentillo esos conceptos, al final, si nos vamos a la definición de conciencia, lo más aceptado es como dividirla pues, en dos componentes o como en dos patas, ¿vale? Tenemos como esas dos partes. Y siempre se hace referencia al arousal, ¿vale? Que son esos niveles de activación. Yo siempre, muchas veces cuando se lo explico a los pacientes, es como la energía que entra en el sistema, como esos niveles básicos de activación que hacen que el sistema pueda funcionar. ¿Vale? Y normalmente, aunque está mediada por muchísimas estructuras, está muy mediada por sistema reticular activador ascendente, que es troncoencefálico, ¿vale? Si tuviéramos que poner una estructura por encima de las demás, ¿vale? Que ya sabemos que en el sistema nervioso no todo está tan parcheado ni tan mecanizado. Y aparte de ese arousal tenemos ese awareness o ese grado de conciencia de sí mismo que se define. Al final el awareness es el enterarse tanto de ti mismo como del mundo, un poco como un pasillo más allá. Y en estos estados alterados de conciencia normalmente nos los encontramos después de... Bueno, disculpadme. El awareness está mucho más implicado con estructuras talámicas y corticales, ¿vale? Está mucho más relacionado, aunque también tiene mucha influencia de esas estructuras troncoencefálicas, pero normalmente se queda como protagonista normalmente en esas conexiones corticotalámicas. Entonces, tenemos que normalmente un estado alterado de conciencia suele darse, pues, por ejemplo, un accidente de tráfico o traumatismos graves que tienen un daño masivo, aunque no tiene por qué darse simplemente con daños traumáticos. También pueden ser una hemorragia, pueden ser infecciones, pero estamos hablando de daños normalmente bihemisféricos y con bastantes lesiones. Normalmente lesiones de esta zona que os he comentado, bien troncoencefálica o bien talámica o bien corticales. Entonces tenemos un daño bastante importante, normalmente se define como estado de coma, ¿vale? Y normalmente en una cuestión de una semana, 2 semanas, ¿vale? Normalmente se dirige hacia esos estados prolongados de conciencia, ¿vale? Si no se resuelve con una recuperación de los niveles de conciencia. Entonces, una vez que tengamos esos niveles de esa recuperación, pues normalmente podemos ir hacia varios puntos, ¿vale? El primero sería
pues que el paciente abre los ojos, ¿vale? Pero no tiene ningún tipo de comunicación ni de uso funcional de objetos, ¿vale? Sino que siempre la conducta es como muy reactiva, pero tiene un nivel de apertura ocular y respeta ciclos de vigilia y sueño. Eso nos indicaría, ¿vale? En ese caso se llamaría síndrome de vigilia sin respuesta, ¿vale? Y nos indicaría que tenemos unos niveles de arousal, ¿vale? Que pueden ser más o menos, ¿vale? Más o menos respetados, pero no tenemos un nivel suficiente de awareness, ¿vale? En el caso de el estado de mínima conciencia, ¿vale? Que hay diferentes grados, como hemos comentado, esto es un continuo, ¿vale? Pues tendríamos que ya el paciente, pues sí, tiene una comunicación funcional, puede responder a tareas y a órdenes que se le mandan y tiene un uso funcional de al menos algunos objetos, ¿vale? Obviamente tiene apertura ocular y tiene mantenimiento de ciclos de vigilia y sueño, ¿vale? Lo que nos indicaría es que el arousal también está presente y que tiene unos niveles de awareness, ¿vale? De conciencia de sí mismo en mayor o en menor grado, pero que ya estarían presentes, ¿vale? Que se llama ya que tiene una evidencia de un grado de conciencia consistente consigo mismo y con el entorno, ¿vale? Sobre todo, el autor se centra en este primer ciclo, ¿vale? Porque obviamente él ya dice que los estados de mínima conciencia sí podemos tener un grado más o menos evidente de que sienten dolor, de que perciben dolor. ¿Por qué? Porque al final ellos sí tienen un grado de conciencia, pero sobre todo se centra en esos síndromes de vigilia sin respuesta que en principio no tienen unos niveles de conciencia tan consistentes. Vale, entonces, resumiendo, los estados alterados de conciencia prolongados serían esas alteraciones que dice Manuel, que a partir del mes más o menos, pues ya desde la evolución de un estado mucho más grave en el que pues muchas veces el paciente está en lo que se llamaba antiguamente el coma, ¿no? Que es como no hay ningún tipo de respuesta, o tenemos una Glasgow muy baja, ¿no? La Glasgow Coma Scale, que es lo que se utiliza muchas veces en agudo, pues para valorar a estos pacientes, que se basan mucho en la respuesta motora nociceptiva, en la apertura ocular, en fin, podéis buscar la Glasgow Coma Scale, la gente que no la conozca, y echarle un vistacillo porque es bastante sencilla. Entonces, a partir del mes, pues ya se hablarían de desórdenes de la conciencia prolongados, y ahí el autor, como dice Manuel, hace dos grandes grupos. Uno que sería el síndrome de vigilia sin respuesta, que se caracteriza porque no hay evidencia de ese awareness que comentaba Manuel, ni por sí mismo ni por el entorno, por la ausencia de respuesta a cualquier estímulo de forma propositiva, es decir, son todas respuestas reflejas, respuestas estereotipadas, y luego, por supuesto, no hay ninguna evidencia de comprensión del lenguaje, ni siquiera de la expresión del lenguaje. Aunque aparecen los ojos abiertos, aparece ciclos que parece que el paciente está dormido y despierto, no hay ningún movimiento propositivo, es decir, no parece que haya nada más que los reflejos. Y conforme eso va aumentando, como decía Manuel, y ya se obtienen como conductas que son más propositivas, que están más inhibidas, son más flexibles hacia el uso de objetos, el seguimiento ocular, es decir, todo ese tipo de historias, incluso las respuestas emocionales, ya como una modulación emocional más consistente, ya no es llanto y risa así inconsistente, sino que ya las respuestas emocionales están siendo más consistentes, pues pasaríamos al estado de mínima conciencia. Y bueno, yo creo que esto, como recuerdillo, nos viene muy bien porque, como bien dice Manuel, el autor se va a centrar principalmente en los síndromes de vigilia sin respuesta, que serían estos casos, los que hemos dicho que hay, pues esos ciclos, vigilia-respuesta, el paciente abre los ojos, cierra los ojos, parece que está más activo de vez en cuando, hay otras veces en las que parece que está más dormido, y se responde de forma siempre estereotipada y refleja a los estímulos, ¿vale? Ese sería el caso, así resumiendo mucho, en el que nos encontramos. Yo os digo que a quien le interese profundizar, pues se puede leer bien esta clasificación. Pero claro, Yolanda, a mí se me ocurre una primera pega a todo esto que comentaba Manuel y a incluso la propia clasificación en sí. Por eso a mí me gusta llamarle a estos estados alterados de respuesta, más que estados alterados de conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros hoy por hoy la conciencia no la podemos objetivar de ninguna manera, ni el dolor tampoco. Es decir, al final nosotros lo que hacemos es analizar la respuesta que da el paciente a los estímulos que nosotros le estamos proporcionando.
Pero claro, esto es como cuando hablábamos de hipertonía y ahora nos han dicho, oye, no, hipertonías no, vamos a empezar por hiperresistencia. Es decir, porque tú lo que estás haciendo es tirarle al tío de la pata o del brazo y estás notando que se te resiste el músculo. Entonces no le llames de primeras ya hipertonía, llámale primero hiperresistencia. Y luego ya cuando veamos a qué se debe esa resistencia, pues ya le ponemos el apellido. En realidad, fijaros que todo lo que hemos estado comentando de abre los ojos, responde de forma propositiva, o no sé qué, o no sé cuánto, o está más adaptado al uso del objeto, o ya respuestas emocionales consistentes. Al final, todo lo que estamos analizando desde el punto de vista clínico son respuestas mediante movimiento y mediante lenguaje, porque volvemos a lo mismo. Hoy en día, la única forma en la que nosotros podemos evidenciar la actividad del sistema nervioso es mediante esos dos grandes ejes. Por tanto, a mí se me ocurre una idea maligna. Un paciente que tuviera una alteración primaria en la capacidad de responder mediante lenguaje o mediante movimiento, ¿podría ser clasificado erróneamente como una persona que tiene una alteración de la conciencia cuando lo que realmente ocurre es que no se puede expresar? Y si no se puede expresar, damos por hecho que no tiene conciencia, Yolanda. Pues sí, de hecho ocurre, Juan. No nos tenemos que ir muy lejos porque además de esto creo que ya hemos hablado en algún otro capítulo. Y verdaderamente, pues por ejemplo, las personas que están en un mutismo cinético, del que estuvimos hablando el capítulo anterior, o personas que tienen también síndrome de tipo enclaustramiento, lock-in, al final tienen un problema en la respuesta, pero no tienen ningún problema en la entrada ni en el procesamiento. Entonces, claro, como tú dices, al final, ahora mismo los diagnósticos de los estados alterados de conciencia o de respuesta, a mí me gusta también más tu denominación, se hace en base a un par de escalas conductuales. Por ejemplo, el estado de conciencia, pues está la Coma Recovery Scale, ¿no? Que es la gold estándar, la escala que todo el mundo tiene que seguir a la hora de hacer una valoración, y simplemente pues es una valoración conductual, como estáis diciendo, en respuesta a estímulos, respuesta a órdenes, uso de objetos y demás, pero claro, todo mediado, como bien dices, por movimiento. Y con la escala de percepción del dolor en coma, que es la NCSR, que es la Nociception, no sé cómo se pronunciará muy bien, Coma Scale, la revisada, pues también pasa igual, ¿no? Son escalas que hacen una medición muy conductual, y el resto de aproximaciones que se hacen para intentar inferir un poquito cómo está funcionando el sistema nervioso de una persona que tiene este tipo de diagnósticos, pues son muy poco sensibles, que me imagino que ahora después entraremos a ellos porque se nombran también aquí en este trabajo, ¿no? Pero al final, pues cuando intentas hacer una aproximación por electrofisiología o por algún tipo de neuroimagen, pues la verdad es que los resultados pues son todavía muy pobres y que no dan tampoco ni un diagnóstico certero ni tampoco un pronóstico de las personas que están en estos estados. Así que creo que ese es el primer gran problema que nos encontramos, que podemos meter en el mismo saco a personas que tienen unos niveles de percepción y de procesamiento muy distintos, porque al final solo estamos valorando qué puede lanzar el sistema nervioso hacia afuera. Claro, porque es que al final nosotros como fisios, además, que somos más catetos que todo, porque los fisios yo siempre digo que somos de ciencias de la salud los más catetos, porque nos ocupamos de cosas bastante básicas, estamos ahí por los músculos y por los huesos y todo eso, ¿no? Al final, pues a mí se me ocurre, es que una tetraparesia gorda, al final es un estado alterado de respuesta también, ¿no? Pues una tetraplegia gorda. Entonces, hay muchos pacientes, como comentaba Manuel, casi todas las personas que tienen un estado alterado de conciencia han sufrido lesiones bihemisféricas gordas, lesiones en los tractos que suben desde tálamo hacia las cortezas de forma difusa, como muchas veces ocurre en las lesiones axonales difusas. Han sufrido daños subcorticales bastante importantes y algunas veces incluso troncoencefálicos. Entonces, casi todas ellas van a tener, además de el problema de activación que le va a generar que no llegue a la awareness a donde tiene que llegar, a esas activaciones prefrontales de las que luego hablaremos después, o insulares, es decir, a esos cortes asociativos de los que hablaremos después, pero es que además van a tener un trastorno motor también, y van a tener un trastorno de lenguaje primario, es decir, primario no tiene por qué ser
secundario al estado alterado de respuesta o de conciencia. ¿Por qué? Porque eso también es disociable, es decir, hay muchas personas sin problemas de conciencia que tienen trastornos de lenguaje y trastornos motores y que no se pueden expresar, pero no se duda de su conciencia, ¿no? Entonces, las criaturicas que tengan las dos cosas en un grado más o menos variable, es verdad que se encuentran ahí como un estado de incapacidad al final y de falta de herramientas adecuadas, aunque cada vez la tecnología, pues bueno, nos está dando algunas respuestas, pero falta de escala, falta de herramientas de evaluación y falta de herramientas de tratamiento. Porque es que, lo que decía Yolanda, al final somos tan primarios y tan primitivos todavía en neurociencia que es que en estado alterado de respuesta prácticamente es, yo le pincho al paciente, si gruñe, si retira el brazo es que le funciona la médula, si gruñe es que le funciona el troncoencéfalo y si me dice, me cago en tu nación, pues es que le funcionan las cortezas, ¿no? Entonces todavía seguimos con ese corte evolutivo que vamos como, pues ya está, analizando por estructuras como cuando nos ponemos el grito en el cielo porque digan que la rectación es medular, la bipe y la marcha son corticales y la cuadrupedia es subcortical, pero no ponemos el grito en el cielo cuando estamos utilizando todavía escalas, que son escalas puramente conductuales, escalas que miden la respuesta frente a estímulos nociceptivos y que al final, pues, es que simplificamos tanto como esto, en plan, se hace un ruido que no es inteligible, eso no, que la corteza no está bien. Y si ya te dice cuando salga de la clínica te voy a pegar una paliza, entonces es que estás ya conectado y tiene la conciencia guay. Y si no hace nada de nada, pues es que al final, pues será que está desconectado de la médula. Entonces todavía tenemos una herramienta como muy, pues eso, muy, creo que primitivas a la hora de poder evaluar los trastornos de conciencia y sobre todo de poner medidas de tratamiento. Así que, bueno, yo creo que como gran reflexión también estaría bien. Por situarnos un poquito, ya que estamos hablando de neuroanatomía, como hay gente que a lo mejor no lo tiene tan claro, cuando hablamos de alteraciones en estados de mínima conciencia o estados de conciencia o de respuesta, como me gusta llamarlo a mí muchas veces, lo que vamos a tener es como tres grandes zonas que serían como las zonas francas, ¿no? Al final, esa falta de responsividad de la que hablábamos Yolanda y yo siempre va a depender de ese modelo de sistema nervioso reactivo todavía, que esa es otra cosa con la que nos podríamos meter también, es decir, ese modelo de que para que el paciente se mueva le tengo que haber guiscado, le tengo que haber hecho algo, que al final es considerar todavía aquel esquema de estímulo-respuesta que está ya más que desechado desde el punto de vista funcional, porque sabemos que el sistema nervioso no es solo reactivo, sino que también es predictivo y es activo en el establecimiento de respuestas. Pero bueno, vamos a concederle el beneficio de que le vamos a dar por bueno ese esquema de estímulo-respuesta que nos han explicado a toda la escuela, ¿no? En primaria, además. Y vamos a darlo por bueno y vamos a decir que entonces, al final, las zonas francas estas responsables de poder dar respuestas serían los cortes secundarios asociativos, que estarían justo por debajo de las zonas que están más relacionadas con la experiencia personal del dolor ya, que serían más áreas prefrontales, insulares, que luego hablaremos un poquillo de ellas por hacer un resumencillo para la gente que le guste la anatomía. Esos cortes secundarios que están justo debajo de los asociativos son los que permiten como el reconocimiento del estímulo y por tanto la localización. Puedes decir me estás pinchando o me estás golpeando o me estás dando no sé dónde o me has dado 3 veces o 4 o 5, ¿no? Luego, las conexiones entre estos cortes secundarios y los cortes primarios sensitivos, que si se corta ahí la conexión, pues tendríamos otro tipo de alteraciones. El corte primario al final lo que sirve es para que salga a la conciencia, al yo explícito, esa percepción. Y luego tendríamos otra zona franca importante que sería la relación entre tálamo y cortezas primarias, porque si el daño está ahí, realmente sería cuando el paciente no tendría ningún tipo de acceso sensitivo, de ningún tipo de acceso por parte del yo a la experiencia dolorosa. Y al final, fijaros que no deja de ser un modelo como muy básico, de tálamo para abajo, de tálamo para arriba y luego de las áreas primarias a las áreas secundarias. Y yo creo que eso pues se tiene ya que ir superando porque al final, pues ahora hablaremos, hay muchísimas más zonas que están implicadas en la experiencia dolorosa y luego no podemos resumir el dolor, lo que supone el sufrimiento humano, con simplemente el resumen de ya está, de si llega a la corteza o no deja de llegar a la corteza. Yo creo que eso es muy importante.
Bien, el autor, teniendo en cuenta esto, nos da como 3 razones buenas, Manuel, para pensar que lo mismo los pacientes con síndromes de vigilia sin respuesta, que recuerdo que eran estos pacientes que tenían la apertura ocular, que tenían los ciclos de sueño-vigilia, que bueno, que respondían así de una forma refleja a las cosas, pero que parece que no tenían un uso propositivo del objeto. Pues el autor dice, mira, tenemos 3 buenas razones para pensar que lo mismo, esto de que si el estímulo no llega a la corteza, el paciente no le duele, tenemos que empezar a planteárnoslo. Así que si te parece, vamos a ir resumiendo entre los 3 como los 3 argumentos importantes que propone el autor, Calabró, para dar esta vuelta de tuerca e ir cambiando un poco nuestra forma de pensar. Así que vamos allá, Manuel. Manuel está en el baño. Ah, no, está bien. Es que estaba con el artículo por delante y para ponerme el micro tengo que quitarlo. Pues nada, sí, él hace como 3 argumentos, ¿vale? En principio él sobre todo se va hacia esos pacientes con síndrome de vigilia sin respuesta, y el primero es una crítica directa a lo que ya hemos hablado, a cómo se evalúa el dolor en estos tipos de pacientes. Al final, como bien habéis comentado, es una evaluación del dolor. Normalmente se utiliza la nociception, scale revisada. Podemos dejar de intentar pronunciar la escala, con que digáis la CRS. Somos terribles en eso, Soy terrible, así que si queréis podemos ya dejar de intentarlo y luego nos hacemos un cursillo de pronunciación en inglés, o alguien por ahí que sea bueno, que trabaje por ahí en el extranjero, que nos haga la pronunciación, porque vamos, de aquí van a salir muchos memes. Bueno, la NCSR, ¿vale? El que quiera, porque se busque la sigla, es normalmente la forma más utilizada para evaluar el dolor en este tipo de pacientes, y al final simplemente es aplicar un estímulo doloroso y ver la respuesta del paciente. Pero claro, la primera crítica es, pues si el paciente, como bien habéis comentado, tiene un problema en la salida, en esa eferencia del movimiento, pues por mucho que le duela o no le duela, él no te va a poder emitir una respuesta. Por tanto, la primera crítica que hace el autor es esa, que la forma en la que nosotros evaluamos el dolor en estos pacientes, pues no es del todo objetiva, sino que nos estamos basando pues en un comportamiento y en un análisis externo de un comportamiento que hace el paciente. A mí me hace mucha gracia cómo ponen directamente las respuestas de localización como si fueran corticales. Es decir, si yo le pego un pinchazo en un pie y estira las 2 patas, es que le funciona la médula. Si hace un reflejo de triple retirada, es que le funciona el troncoencéfalo. Y si luego ya coge y se señala con la otra mano donde le he pinchado, entonces ya es que le funciona la corteza. Entonces, es verdad que le dan mucha importancia a las respuestas de localización. Cuando, es muy fácil, en daños en los que no hay evidencia de una conciencia, una awareness así brutal, son pacientes que incluso están despertando de estado de mínima conciencia, es muy frecuente, y sobre todo cuando hay lesiones frontales masivas, como suele pasar en algunos traumatismos, que tú le pinches al paciente, entre comillas lo de le pinches, ¿no? Que le molestes de alguna manera, y lo que haga es soltarte un sopapo. Y entonces a mí la respuesta de soltarte un sopapo me parece como más elaborada que la respuesta localizadora, porque ya no solo te está localizando el dolor, sino que encima te está pegando a ti un guantazo porque sabe que eres tú el que se lo está haciendo, ¿no? Y además estás dando una respuesta propositiva, porque al final, pegarte un sopapo, si le estás haciendo daño o lo estás molestando, eso es una respuesta súper adaptada. Otra cosa es que sea regulada desde el punto de vista conductual, pero adaptada, propositiva y significativa, yo estoy convencido de que es, porque es lo que haríamos todos si no tuviéramos el frontal ahí diciendo no le pegues que es tu fisioterapeuta y que lo hace por tu bien, ¿no? Que eso ya es como más elaborado. Entonces, me hace mucha gracia eso, cómo le dan tanta importancia a las respuestas de localización y hacen como este esquemita que os comentaba yo antes con lo de Grunier, se caga en tu nación o no sé cuánto, que al final es o llevado al lenguaje o llevado a la respuesta frente a dolor, pero que es un rollo ahí como muy jerarquista, ¿no? Yolanda, no sé qué te parece.
Pues sí, al final es que la forma de evaluación, que es lo que venimos criticando, pues es muy jerarquista y es que asume que solo sentimos lo que luego respondemos. Entonces, creo que esa es una de las principales dificultades que tenemos a la hora de evaluar. Luego, sin embargo, si seguimos un poco con lo que dice el artículo, parece ser un poco a favor de que parece que estas personas pues sí tienen nocicepción, efectivamente. Habla de que las activaciones cerebrales que se ven en personas que no tienen trastornos de conciencia cuando hay dolor, pues también se ven en este tipo de pacientes. Yo creo que eso, bueno, es algo bastante interesante, aunque todavía, pues, como luego se va desgranando más adelante, no son pruebas demasiado fehacientes. Sí, yo eso me parece muy interesante y también creo que es muy interesante porque yo esto sí lo he visto en clínica, que hay personas que se despiertan, entre comillas lo de se despiertan, de estos estados de mínima conciencia, incluso gente que ha estado etiquetados como síndromes de vigilia sin respuesta, que cuando van evolucionando te cuentan que ellos en ese momento a lo mejor como que no tienen una memoria bien explicitada que sea descriptiva de lo que les estaba pasando, pero sí te comentan que como entre sueños, de una forma como simbólica, muchas veces exagerando algunos rasgos, pero tienen recuerdos implícitos de haber tenido experiencias de disconfort, al final experiencias es que se oían ruidos muy intensos, es que de alguna forma cuando venía fisio pues a mí me dolía mucho la espalda, o cuando tenía unas manos muy grandes con unas uñas muy grandes que cuando me tocaba se me clavaban y yo estaba aquí como atado y no me podían... Entonces, fijaros cómo es muy bonito que pacientes que han estado en estos estados, cuando ya van adquiriendo niveles crecientes, niveles más complejos de conciencia, al final sí conservan como cierta memoria de haberlo pasado mal cuando estaban en periodos en los que estaban diagnosticados de estos estados. Y a mí eso me parece muy significativo, porque al final, cuando queda una memoria, aunque sea en implícito, esa memoria de haber como ensoñado, pero algo ha tenido que producirse ahí, es decir, ha tenido que haber una experiencia, por lo menos eso, una experiencia que no era placentera y que marcó de alguna forma un recuerdo, aunque el recuerdo haya sido reconstruido, aunque se base en experiencias como muy emocionales, muy simbólicas, no explicitadas correctamente, no te dicen, pues sí, tú aquel día era 28 de febrero y venías con una camiseta amarilla y eran las 13:15 de la tarde y me pusiste el diapasón en no sé dónde, no te cuentan eso, porque no tienen la memoria explícita, pero sí como que, y a mí me ha pasado con algunas personas que han salido de estos estados de respuesta alterados, que incluso hasta les caes bien o mal, sin ellos explicarse bien por qué, pero si lo han pasado muy mal en las sesiones contigo porque les has dado mucha caña, muchas veces luego te lo cuentan a posteriori, como diciendo, es que tú a mí al principio como que no me caías muy bien, porque es que no sé por qué, pero entonces yo creo que eso también es muy significativo junto con lo que dice Yolanda, ¿no? Esas activaciones que ya se están evidenciando en algunas áreas que ahora comentaremos, que son pues las mismas que se activan en personas que no tienen este tipo de lesiones. Y además, otra cosa que me parece también muy interesante y que el autor remarca bastante es el hecho de que a veces estas activaciones se producen como con un delay, se producen como a posteriori, por lo cual, que ese es otro gran problema que yo añadiría y que a lo mejor no está recogido en el artículo, es lo que pasa con la velocidad de procesamiento. No sé, Manuel y Yolanda, lo que opináis, pero al final hay muchos de estos pacientes que tienen trastornos de conducción, tienen trastornos en áreas blancas extensas, en zonas blancas extensas, que al final de sustancia blanca, que lo que hacen es ralentizar mucho. Y si uno de los primeros signos de saliencia después de un estado de mínima conciencia es la bradicinesia y la bradisiquia, ¿por qué no va a haber una bradiresponsividad, llamémosle como sea, como se llame, frente a estímulos? Por tanto, ¿por qué tú al aplicar un estímulo y no ver respuesta das por hecho que ese paciente ya tendría que haber respondido porque ya tendría que haber procesado la respuesta, cuando sabemos que hasta cuando están mejor tienen esa lentitud en el procesamiento, hasta en automático, por lo cual, no sé qué os parece a vosotros, pero yo añadiría además eso, las latencias, que muchas veces no se contemplan a la hora de aplicar estas evaluaciones, sino que tú le aplicas el estímulo y esperas que el paciente responda y dices, no, hombre, yo me espero un poquillo, 5 segundos. Pero nosotros tenemos experiencias clínicas de pacientes que han tardado en procesar muchos segundos un estímulo y de generar una respuesta que sea mínimamente coherente, ¿no? No sé, Manuel, Yolanda, ¿qué experiencias tenéis?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo ahí, sobre todo, pues como comenta, en pacientes con lesiones extensas en sustancia blanca. Yo sí me acuerdo mucho de una chica que ya no la llevo, ahora mismo no la llevo, pero sigue en el centro. Y siempre me acuerdo que tarda como 30 segundos fácilmente a responder a un ruido, a un susto, a incluso cuando estás sentada y la tumba, si hay una aferencia vestibular muy gorda, tarda muchísimo tiempo en poner cara de susto. Y es como, madre mía, por favor, qué lento va la información en este sistema nervioso. Y si esta chica, pues eso, cuando hay un ruido grande se asusta un rato después, cuando hay una aferencia vestibular se asusta también un rato después. Y muchas veces, pues ves eso que te hace pensar lo lento que va ese sistema. Y no solo quizá, como estáis diciendo, la velocidad, a mí también se me ocurre hablar de la magnitud de respuesta, ¿no? Y de dónde aparecen las respuestas, porque normalmente siempre buscamos cierto tipo de respuestas, siempre estamos como muy pendientes, pues si estamos viendo si una persona responde, valga la redundancia, al dolor, pues a lo mejor estás buscando una reacción de retirada en ese miembro superior y claro, tienes puesto tu foco atencional ahí y a lo mejor lo que no te das cuenta es que hace una pequeña mueca y eso puede ser también pues una respuesta al dolor o que está procesándolo después o eso, o con una intensidad no del todo adecuada o a lo mejor no tiene esa experiencia de sufrimiento por lo que hablamos porque hay una desconexión límbica y no se caga en tus muelas, pero a lo mejor sí notas que se le ponen los pelos de punta o hace otro tipo de reacciones más autónomas de las que o hacen pues por ejemplo un cambio en la frecuencia cardíaca o en fin, al final hay muchas formas de responder al dolor y creo que también el quedarnos solo en la respuesta motora básica de retira, no retira, localiza, no localiza es demasiado reduccionista. Claro, lo que pasa, Yolanda, es que fíjate que si somos terribles los seres humanos, que ya se han propuesto, hay algunos autores que hacen unos estudios chulísimos que algún día podemos comentar, en los que se analiza incluso la variabilidad de la frecuencia cardíaca en referencia a estímulos nociceptivos, ¿no? Y cómo analizan la relación existente entre los ciclos vegetativos y la experiencia de corte doloroso. Pero claro, ahí los listos de la jerarquía, que al final pues los jerarquistas nunca mueren, ¿no? Como yo digo, son así de duros, pues lo que dicen es que, bueno, que eso entra dentro de las conductas reflejas. Entonces, claro, que a ti se te aumente la frecuencia cardíaca o que haya una variación importante en el tiempo entre latidos o que empieces a sudar o que se te pongan los pelos de punta como tú comentabas, lo que sea, que eso es que es reflejo, tan reflejo como que ya está, que yo te doy un golpecillo en el tendón rotuliano y estiré la pata, ¿no? Entonces, fíjate que para todo tienen respuestas y al final los intentos que se han hecho como de objetivar otros tipos de respuestas que no sean las motoras, como que eso es que es reflejo. Eso no significa que haya ningún tipo de nivel de conciencia. Cuando sabemos que hasta para que se produzca la revolución, ¿no? Y la regulación límbica en humanos, al final ocurre un poco como los patrones generadores medulares. En los seres humanos se han desplazado ciertas funciones hacia el encéfalo que en otros animalicos pues no tenemos evidencia de que se haya hecho. E incluso la regulación límbica depende de algunas activaciones corticales. Por eso, nosotros, mediante el pensamiento, podemos generar también respuestas emocionales. Y como decía el propio Damasio, cuando nos acordamos de una pena muy gorda o cuando nos acordamos de que se murió nuestro quien sea, nuestro ser querido hace un tiempo, podemos experimentar emociones. ¿Por qué? Porque en los seres humanos sí hay, aunque haya un cierre, una clausura operativa, sí hay como relación también, no solo de abajo arriba, en el mundo reflejo que nos presentan los jerarquistas, sino también de arriba a abajo. Entonces es verdad que me hace mucha gracia cómo los jerarquistas ven muy claro el top-down en lo motor, pero luego no les cuenta lo del top-down en lo sensitivo, salvo para tomar conciencia explícita de la sensibilidad, que bueno, que eso habrá que hablarlo en otro capítulo, lo que nos parece, ¿no? Pero no, el top-down no sirve para esas respuestas que tú comentabas, que no sean las motoras, porque al final si se le altera la frecuencia cardíaca es que es un reflejo. Entonces pues entra dentro de la definición que dimos antes de vigilia sin respuesta, porque al final no es nada propositivo, sino que es pues eso, vegetativo.
Y ahí pues viene la parte esta vegetativa de los vegetales y todo este tipo de cosas tan infames y tan terribles y vergonzosas que se hacía con las clasificaciones de algunas personas, ¿no? De esta vegetal, porque al final, fijaros, pues se asemejaba a eso, ¿no? A, bueno, porque una planta busque la luz, eso no quiere decir que sienta nada, es que ya está, es pues que es como una ameba, eso es, pues ya está ahí, que está ahí y tiene respuesta, pero no siente. Y eso es terrible, lo mires por donde lo mires, y yo creo que ahí también tenemos que entonar mucho el mea culpa. Antes de entonar el mea culpa, Yolanda, y darte la palabra, voy a saludar a María Murcia, que ha subido arriba como una valiente, aunque sea para saludarla. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Te has animado a subir, ¿no? Tú ahí que cuando quieras hablar, tú nada más que te desmutas y haces alguna intervención, que las primeras veces que uno sube siempre le da como vergüencilla, pero luego le va Sí, cogiendo. un poco, vale. Vale, Así que perfecto. cuando quieras tú dices lo que sea, aunque sea para pararnos y decir, oye, que son las 9:30, vámonos a cenar, ¿no? Tú ahí a tu rollo. Vale, perfecto. Y de los que estáis abajo, si alguien quiere subir y acompañar a María y a nosotros tres, pues estáis más que invitados, que está Cedric por ahí también, que a mí me gusta oírlo mucho, a Ana, en fin, Juan, Alfonso, quien queráis, podéis subiros para arriba. Bien, Manuel, Yolanda, que seguro que estáis echando la bilis con lo último que he dicho. Venga, Yolanda. Venga, yo quería hacerte lo que te estaba intentando decir, abrir el micro, era que bueno, que quizá se pudiera entrar a debate o no, porque, por ejemplo, para los autores no hay mucho debate posible sobre si el percibir dolor ya genera o nos da pie a entender que hay conciencia, ¿no? Y a salir del estado de vigilancia sin respuesta, a ese estado vegetativo que tan deplorablemente se ha llamado así durante mucho tiempo, o no. Pero lo que verdaderamente no puede quitar, y yo creo que ahí sí es donde habría que lucharlo mucho, es que independientemente de si entendemos o no que la persona puede tener más o menos cantidad de conciencia o más o menos conexión con el mundo, para que eso nos dé pie a tratarlo como nos dé la gana, porque total, si no le duele, pues qué más da que le haga la transferencia a lo bruto, ¿no? O qué más da que él le estire de las piernas o le estire del brazo y le pueda romper el bíceps y total, si no se entera, ¿no? Que creo que es algo que este artículo también viene un poco a... Claro, Yolanda, es que si seguimos final, ¿no? la lógica jerarquista corticocentrista, al final, fijaros que insultos estoy metiendo hoy, al final es que se les podría negar incluso el tratamiento para el dolor. Es decir, porque si tú tienes claro que una persona que tiene un daño en las proyecciones hacia corteza no va a vivir el dolor de una forma explícita al yo, pues ¿para qué le va a meter una pastilla para el dolor? ¿Para qué le vas a meter un anestésico? ¿Para qué le vas a meter nada de profilaxis del dolor? Si al final lo único que va a tener son respuestas reflejas, pero ni siente ni padece porque su yo no se está dando cuenta. Es que fíjate las implicaciones, o sea, Claro, pasamos claro, muy es por muy encima. Claro, es que es muy terrible, o sea, pasamos por encima muchas veces y contamos cosas que no somos conscientes de que al simplificar damos pie a este tipo de situaciones en las que a mí alguien me diga, vamos a ver, Juan, si tú eres el primero que dices que para que llegue a la conciencia un estímulo tiene que pasar por las áreas sensitivas primarias, pues si un paciente tenemos evidencia de que no hay proyecciones corticotalámicas o talamocorticales en este caso, pues ¿para qué le voy a hacer profilaxis de una úlcera, de presión por dolor? No, es decir, pues será para que no tenga infección y no haya que cortarle el pie, pero que dolerle no le duele y que yo le puedo aquí hacer una cura sin que aunque mueva la pierna, pero está moviendo la pierna porque eso es reflejo, pero él no se está enterando de lo que está pasando y entonces es que eso es muy terrible, porque al final, fíjate que hay un debate muy filosófico. Yo como antropólogo me gusta llevarme las cosas como muy a lo tremendo, ¿no? Siempre me dicen, Juan, es que eres muy tremendo. Pero al final este tipo de debates es como el debate que podríamos tener con los animales. ¿Sienten los animales dolor o no sienten dolor los animales? Porque si, como dicen los autores, damos por hecho que la percepción emocional del dolor ya es un signo de conciencia, entonces no podemos decir que los animales no tengan conciencia y no sufran. Entonces, ¿me entendéis? Al final es que todo esto tiene muchas capas, porque desde que entendemos que la conciencia es un continuo, que no hay saltos, pues volvemos a lo mismo, es que los distintos seres vivos tienen niveles distintos de complejidad en conciencia, pero eso no quiere decir que puedan o no puedan vivir de una forma como un atentado a su integridad ciertos estímulos. Entonces, con estos pacientes volvemos a lo mismo y por eso comentábamos antes lo del estado vegetativo. Es que mucho en informes, y yo he visto, e incluso por ahí en algunos que es que no voy a nombrar,
pues ese tipo de historia de, bueno, da igual, si es que si no le duele, si, bueno, si es que se mueve, pero ya está, pero es porque es reflejo, es que claro, hay reflejo, la médula sí se entera, pero bueno, gruñe, pero eso es porque como los pares craneales también, pues claro, de la médula a los pares y lanza el gruñido, pero que no se entera, si tiene la corona radiada está hecha mixto. Entonces al final yo creo que eso es muy terrible. Y bueno, si queréis, a resumir un poquillo, pues vamos a nombrar algunas estructuras así básicas, aparte de las áreas primarias, secundarias y tálamo, que son las que están apareciendo siempre en la literatura, pero vamos a nombrar algunas otras. Fijaros, por ejemplo, los autores en este artículo, siguiendo un poquillo a la Asociación Internacional, lo que hacen de estudio de dolor, al final lo que hacen es como que dividen la área encefálica en 3 grandes grupos. Por un lado, serían áreas que están muy relacionadas con el componente discriminativo, como con el componente más nociceptivo puramente, ¿vale? Otras áreas que estarían más relacionadas con aspectos afectivos, con aspectos límbicos, que podrían dar una sensación, pues eso, una sensación de molestia, una sensación de disconfort, aunque el paciente no pudiera explicitar directamente qué se le está haciendo y cómo se le está haciendo, y luego áreas asociativas que serían áreas de alto nivel en el cual ya se produce el reconocimiento explícito de la modalidad y demás. Entonces, fijaros, yo simplemente quiero aportar que, como decía Yolanda, me he acordado mucho del capítulo anterior en el que hablábamos de parálisis no motora, porque una de las áreas más relacionadas con los componentes afectivos del dolor, aparte del córtex prefrontal, que sabéis que, como he hablado antes, es un córtex que está muy relacionado con la experiencia vívida del yo, como las cosas que atentan al yo, pues generan afectaciones prefrontales muy gordas, las amenazas a la propia supervivencia generan activaciones prefrontales muy gordas, las hostilidades percibidas son muy prefrontales, porque al final fijaros que las lesiones prefrontales generan muchas veces cuadros, como comentábamos hace unas semanas, pues de agresividad dirigida, incluso lo contrario, de apatía máxima, de abulia. Entonces, ese área prefrontal, como que todos tenemos muy claro que tiene que ver con las componentes emocionales y afectivas de la experiencia dolorosa. Pero, volviendo un poco al capítulo anterior, como decía Yolanda, yo he visto que los autores hablan del cingulado anterior, lo podéis ver como ACC, como corte cingulado anterior, y me he acordado de la descripción que hacía yo del paciente en el capítulo anterior con el mutismo cinético, que fijaros que tenía una ruptura entre nocicepción y dolor muy muy gorda, y acordaros cómo él reinterpretaba eso que le estaba llegando cuando se apoyaba en la úlcera, y lo que hacía era meterse con la logopeda y cagarse en todo lo cagable y poner en duda su profesionalidad, insultarla, etcétera, sin tener él en ningún momento la capacidad ni de localizar el dolor, ni de saber que estaba sintiendo dolor, ni tener una experiencia consciente de eso que estaba sintiendo. Sin embargo, las activaciones límbicas sí estaban mantenidas, y esa criatura se cabreaba y lo pasaba fatal, aunque no te dijera en ningún momento me duele el culo, ni estoy sentado encima de la escala y me está doliendo, ¿vale? Fijaros entonces qué buen ejemplo, volviendo un poco al capítulo anterior, para ver cómo se puede producir esa disociación. Por terminar con la área así más afectivas, que a mí sabéis que me gusta mucho lo límbico, pues fijaros, aquí le tiendo el capote a Yolanda, porque los ganglios basales más procesamiento subcortical también están muy relacionados con estas experiencias afectivas del dolor. E incluso el propio tálamo, que siempre se ha relacionado con el aspecto más puramente activador y con el aspecto más puramente de que suba la información a la corteza y se haga consciente, hay ciertas áreas del tálamo que también están tálamo, hipotálamo, por supuesto la omnipresente amígdala, que a mí me encanta, pues son áreas que están muy, muy, muy relacionadas con esa experiencia afectiva del dolor. Incluso la ínsula, que poco se habla de la ínsula, con la importancia de las ínsulas, son dos, con la importancia que tienen esos lóbulos, también se relaciona muchísimo con la capacidad que tiene la persona igual de diferenciarse del entorno y de entender que ese tipo de agresión ya no es algo corporal, sino que es algo como que ataca. De hecho, es que el dolor es muy interesante por eso, porque el dolor no es simplemente raciocinio de me está pasando esto, tengo que huir de esto que está poniendo en juego mi supervivencia o mi integridad, sino que el dolor se percibe como algo
que conecta directamente, podemos decir, la carne con el espíritu, ¿no? Así si nos ponemos un poco filosóficos. Es algo que se percibe como un atentado contra el yo. Y eso es lo que lo hace tan interesante, cómo esa emergencia pasa de ser algo que me está pasando ahí a algo que no puedo aguantar si no pierdo la conciencia, ¿vale? Y eso a mí me parece muy interesante. Así que no sé, Manuel, Yolanda, si tenéis alguna cosilla que puntualizar por aquí o si os queréis hablar de algún área que yo sé que os gusta mucho, como el córtex parietal posterior, que es un área asociativa de las más importantes que hay, o si queréis hablar algo más sobre tálamo, sobre corteza asociativa, en fin, algo de anatomía así por ir cerrando un poco. O no queréis comentar nada, que también puede ser, que aquí el friki de la anatomía soy yo. Manuel no, Manuel está en el baño. No, en principio a mí sí que, como sabes, que me gusta mucho toda la parte subcortical, pues creo que sí que ese puente que tienden los ganglios basales entre lo motor, lo sensitivo y lo límbico, porque al final tienen su propia somatotopía y son capaces de manejar todas estas áreas de procesamiento, creo que son muy interesantes y cómo forman parte de esos circuitos límbicos que normalmente no se nombran a los basales como parte del límbico y que hacen como esa experiencia que tú dices que es más corpórea en un principio, pase a ser algo que modifica mi forma de movimiento, por ejemplo, y que modifica también mi experiencia emocional con respecto a qué estoy sintiendo en ese momento en mi cuerpo. Entonces, creo que hacen ese tándem entre lo más puramente conductual, motor, con esa parte de vivencia y luego pues que tienen, pues como hemos hablado otras veces de otras estructuras, tienen un sitio muy privilegiado para hacer precisamente este manejo y esta dosificación, ¿no? del comportamiento en torno a lo emocional y a lo somático. Es verdad que esa relación con el tálamo de ida y vuelta, esa relación que tienen tan directa con el cingulado, con el prefrontal, con la ínsula, al final es como con la amígdala, ¿no? Que prácticamente anatómicamente casi que se pegan los unos a los otros, es muy, muy interesante. La verdad es que los ganglios basales, los pobreticos, como estaban ahí nada más que puliendo el movimiento de la vía corticoespinal, se les quita de en medio de todo. Y es verdad que hay poca gente que los meta dentro del sistema límbico y es un error muy gordo porque hay algunas estructuras basales que son pues prácticamente, y además lo que tú dices, que es que hasta estructuralmente están ahí la amígdala, ya ves tú la distancia que hay, y pues los propios hipocampos, las cortezas entorrinales, en fin, que aquello está muy cerquita y estando tan cerquita sería raro que no tuviera que ver con procesamiento emocional, ¿no? Bueno, pues si os parece, como nos estamos enrollando un poquillo, pero bueno, en realidad por lo menos hoy estamos hablando del tema que nos hemos propuesto y estamos revisando el artículo bastante, pues podemos pasar, Manuel, si quieres, a la discusión, porque yo creo que una de las primeras, de las primeras cosas en las que están de acuerdo todos los autores y que parece como, incluso que aparece con un nivel de recomendación B, es decir, que más o menos hay pues ese consenso en decir, a ver, es como un principio de prudencia, le llamaría yo, ¿no? Entonces, si te parece, podemos pasar directamente a discutir un poquito los resultados del estudio, aunque no entremos específicamente en métodos ni en nada, porque yo creo que es más interesante tratar, pues, directamente aspectos de los que se pueda sacar chicha ya, ¿no? Y no a la discusión. Así que si quieres, venga, estás por ahí y empezamos con las conclusiones, con ese principio de prudencia, o sigo yo cascando. Estoy, Juan. Estoy por aquí. Pues sí, yo creo que es una de lo primero que comentan los autores, ¿vale? Que lo sacan de una práctica de guía clínica para daño para estos pacientes, y al final lo que se recomienda, pues creo que es bastante básico. Al final, yo creo que una de las conclusiones de los pacientes es que no estamos seguros si estos pacientes, estos autores, no estamos seguros si estos pacientes llegan o no llegan a percibir de forma cortical ese dolor, pero sí es verdad que hay muchas experiencias que no tienen por qué ser cortical relacionadas con el dolor, que eso sí tenemos más o menos constancia de que están presentes.
Entonces, lo primero que dicen es, pues mira, como clínico, con un alto nivel de recomendación, pues tenemos que intentar evaluar la importancia o el grado de ese dolor y después poner medidas de tratamiento con el dolor. Además, recomendando siendo prudente, es decir, en el caso de duda, intentar no provocar esas conductas dolorosas. De hecho, invitan a educar a los propios familiares en pautas de no provocarle dolor a ese paciente, porque al final no tenemos mucha constancia de lo que está percibiendo el paciente, de lo que no está percibiendo, de lo que es consciente o cómo es esa situación, pero sí sabemos que podría haber unos mecanismos por los cuales esos pacientes podrían estar experimentando esas experiencias como dolorosas. Por tanto, en caso de duda, ellos recomiendan pues tener esas medidas de evaluación y tratamiento presentes del dolor en este tipo de pacientes. A mí me parece súper interesante y además me parece muy humano porque hablan de que podríamos estar en torno a un 40% de error cuando planteamos este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que en un tema en el que la horquilla de error es tan potente, es que estamos hablando casi de la mitad de los casos, en los que sí se ha podido hacer seguimiento si después el paciente cuando despertaba, entre comillas, era capaz de referir algún tipo de experiencia de este tipo, ¿no? Entonces, en algo tan importante como el dolor, que más de la mitad de los pacientes puedan estar siendo diagnosticados de una forma falaz, tanto en un sentido como en el otro, al final es muy gordo. Entonces, yo creo que aquí lo primero es, pues, entender con esa humildad, decir, mira, ya que fallamos tanto, pues vamos a ser conservadores y vamos a ser cautos en el planteamiento. Entonces, ante la duda, vamos a tratar al paciente como si se estuviera enterando perfectamente de lo que está pasando. Es decir, porque como nos equivocamos tanto, es decir, como todavía las herramientas con las que contamos son tan primitivas en la evaluación de los estados de conciencia, pues al final, como lo que estamos validando, como hemos repetido ya varias veces en el capítulo, son respuestas puras y duras, motoras y de lenguaje. Pues claro, aquí tenemos que primero una cura de humildad y decir, mire usted, ante la duda va a empezar a tratar a las personas que hayan sido etiquetadas con un síndrome de vigilia sin respuesta como si fueran capaces de sentir el dolor igual que usted. Entonces, independientemente de que no haya unas conductas propositivas dirigidas a dolor, independientemente de que el estado de respuesta sea más alto o más bajo, de que el arousal esté más o menos mantenido, de que los ciclos de sueño-vigilia sean más o menos consistentes. Ante la duda, usted se va a dirigir a esta criatura como si tuviera un nivel de conciencia más alto. Porque así, por lo menos, no nos equivocamos. Al que no sufre, por lo menos no le estamos haciendo sufrir, pero al que sí sufre de verdad, no le estamos metiendo los dedos en la llaga. Entonces, al final, yo creo que esa recomendación me parece brutal, porque al final es un reconocimiento humilde de nuestras propias limitaciones. Entonces, yo creo que tenemos que quedarnos un poco con ese principio de prudencia, de decir, mira, esto de que de estado de mínima conciencia para abajo no experimentan dolor, eso os lo metéis por donde os quepa porque no es real. En principio, porque yo creo que es muy buena también frontera a la que se marcan un poco los autores, dicen, vamos a ver, si queréis como algo objetivo en lo que basaros, por lo menos si se mantienen estructuras límbicas y talámicas, es decir, aunque sean subtalámicas, no del núcleo subtalámico, sino que decir por debajo del tálamo, pero que estén relacionadas con el tálamo, y se mantiene la integridad de algunos de los circuitos límbicos, sobre todo los relacionados con amígdala, tenemos que partir de la base de que esa persona es capaz de experimentar sensaciones afectivas en relación a estímulos nociceptivos. Por tanto, aunque no fuera capaz de explicitar el dolor, de describirlo, de localizarlo, de racionalizarlo y de expresarlo mediante palabras o conductas, la experiencia emocional sí la tiene. Entonces, la experiencia emocional no es menos dolor que el dolor físico. Es decir, todos tenemos conciencia, nunca mejor dicho, de que hay algunas experiencias vitales que generan sufrimientos emocionales que pueden ser peores que el dolor físico. Entonces, partiendo de eso, tenemos que entender que una persona que mantiene los circuitos subcorticales y límbicos
va a poder expresar ese componente afectivo de la experiencia dolorosa. Entonces, aunque el dolor no sea explícito, vuelvo a repetir, no sea expresable mediante conducta o lenguaje, sí es vivible desde la emocionalidad. Y vuelvo a repetir, el dolor emocional no es menor dolor que el dolor físico. Así que yo creo que esa parte que nos ha comentado Manuel, junto con esta recomendación un poquillo de, por lo menos, chiquillos, si veis que las vías límbicas y las vías talámicas están más o menos mantenidas, por Dios, no os pongáis a tratar a las personas como si no se estuvieran enterando de nada. No sé, Manuel, si te parece un buen... Totalmente, por lo menos ese principio de no provocarle daño al paciente lo debemos tener. Y al final, como empezamos diciendo que no teníamos muy claro del todo qué percibían estos pacientes, aunque como bien has comentado, en el momento que ya hay ciertas estructuras indemnes, los autores presuponen que aunque no experimenten de forma perceptiva, consciente o explícita ese dolor, sí hay una situación desagradable y sí hay una percepción, aunque sea límbica, de ese dolor. Por tanto, no podemos tratar al paciente con maniobras que puedan provocarle dolor, y al final eso es lo que vemos a diario, en transferencia, en cuidado, en medida. Entonces tenemos que intentar, hasta un poco nuestra clínica, intentar humanizar un poco esas intervenciones, y creo que como profesionales pues también estamos en la obligación de educar a los familiares y a las personas que están un poco más cercanas con ese paciente, pues fácilmente pues enseñándole a hacer una transferencia en la cual sea menos lesiva para el paciente, manejo para el cuidado, para el vestido, para el desvestido, para el lavado. Entonces todas esas consideraciones, si lo incluye la familia dentro del día a día, seguramente le estemos evitando muchas situaciones desagradables a esa persona que no puede manifestar su disconfort, pero que puede estar sufriéndolo. Al final, Yolanda, yo creo que hablamos un poquillo todo el rato de eso, de que damos por hecho como si hubiese ahí una línea fronteriza súper bien establecida entre el tálamo y las cortezas, ¿no? Que solo porque haya arousal no tiene por qué haber experiencia dolorosa ni conciencia, porque la arousal es una cosa como muy primaria, y parece que todo lo que corta esa frontera que está ahí rígida entre lo talámico y lo cortical, pues ya no se experimenta desde el yo. Y yo creo que ahí al final hay mucha evidencia, como tenemos en otras áreas en las que parece que está más claro, de que, vamos a ver, si yo, mediante técnicas de electrofisiología o neurofisiología o neuroimagen funcional, veo que frente a estímulos nociceptivos, la persona ya no entrando, o sea, quedándonos en la estructura pura y dura, que fíjate que ya es simplificar mucho, relativizar mucho, pero quedándonos simplemente en la estructura. Si yo veo que esa persona genera cambios difusos, amplificados en prácticamente la totalidad de las estructuras que mantiene conectadas frente a estímulos dolorosos, no podemos hacer esa vuelta de tuerca, pues al final esa labor un poco de creernos un poco dioses diciendo que no está sufriendo. Y yo creo que los autores como que eso lo dejan al final en las conclusiones. A mí me hace mucha gracia porque ya no hablan solo de dolor, sino que hablan de sufrimiento, ¿no? Y yo creo que ahí como que se les nota un poco que después de haber investigado y después de haber entendido el tema y de haber profundizado, se alejan un poco de la definición esta de dolor clásica de dolor es si llega a la área sensitiva y genera esas activaciones corticales, y al final dicen no, dolor y sufrimiento, porque todo el sufrimiento no es dolor físico, no es dolor somatosensorial que sube por las vías que nosotros conocemos y va a las áreas que conocemos, sino que hay formas de sufrimiento que pueden ser peores que el propio dolor explícito y que al final nos estamos dejando de lado con este tipo de abordaje. Y como comentaba Manuel, y yo creo que Yolanda va a estar de acuerdo y se le va a ir un poco la bilis también, como ocurre a mí, ya no estamos hablando solo de cambios posturales, de manejo, de transferencia, sino también de otros tipos de actitudes de qué pasa con el entorno, qué pasa con el mutismo de la familia hacia una persona o del entorno institucional hacia una persona que consideran que no se está enterando de las cosas,
qué pasa en la forma en la que los miramos, en la que les hablamos, en las que los tocamos, en las que nos referimos a ellos estando delante, en las que al final estamos todo el rato hablando de dolor porque quizás sea como algo más mecánico, ¿no? Como algo más eléctrico, por así decirlo, ¿no? De toco un botón y veo las activaciones corticales, pero al hablar ya de sufrimiento y salirnos de la pura nocicepción y del puro dolor, al final también haría falta hacer una revisión sobre qué otros aspectos, tanto del entorno, de la tarea, de la forma en la que nos relacionamos, aspectos sociales, institucionales, es decir, yéndonos un poquillo más hacia lo sistémico, no estarán también generando sufrimientos que, como no son evidenciados mediante palabras ni mediante movimiento propositivo, pues creemos que la persona está como en un ahí purgatorio, ¿no? En un no siento ni padezco, estoy ahí como en un limbo en el que, pues bueno, da igual lo que hagamos con él, que como ni siente ni padece, pues nos lavamos las manos. Y yo creo que eso es también un punto importante, no quedarnos solo en la esfera del dolor, ¿no? Sí, yo creo que el tema es mucho más amplio y es un tema de debate, sobre todo, como tú decías antes, muy ético y muy de cómo abordar en general a una persona que tiene un trastorno alterado de la conciencia y a su familia. Y como estaba diciendo un poco Manuel, en esa, a lo mejor, educación, en esa forma de darle a la familia a entender qué hay que hacer y qué no hay que hacer con y delante de una persona que tiene un daño neurológico que lo ha llevado a esta posición, ¿no? Porque yo creo que, como estáis hablando, tan doloroso y tan generador de sufrimiento es el que te puedan hacer mal una transferencia o tenerte colocado en una silla, en una posición en la que estás cayendo justo encima de la escara, como puede ser el verte privado de tu rutina cotidiana y que al final te pases, por ejemplo, el día en una cama mirando al techo, en el que venga a lo mejor el enfermero de turno y hable delante de ti de que total, que para qué te van a poner la música si no te enteras, o que te estén haciendo, yo por ejemplo soy muy sensible con este tema, con el abordaje, ¿no? Que te hagan ciertos tipos de abordaje a los que tú nunca hubiese accedido, o que la familia, a lo mejor un buen intento de que tú despiertes, te estén sometiendo a sensaciones que sean muy desagradables para ti, aunque a lo mejor lo que estáis hablando, ¿no? No sepas si está llegando a niveles de Claro, esa corteza, ¿no? hiperestimulación en la que caemos muchas veces en ese sentido y que ahí tenemos todos culpa y los familiares, pues pobres ticos muchas veces no tienen ni la formación ni la entereza emocional necesaria después de vivir un proceso como este con un familiar, como para entender que muchas veces la hiperestimulación no solo no está recomendada, sino que es que puede ser negativa, porque Claro, hablamos de lo claro. mismo, es decir, en una persona que no es capaz de integrar corticalmente lo que está pasando, que no es capaz de localizar, que no es capaz de racionalizar ese estímulo, pues al final es como un bombardeo de sufrimiento, de te estoy estimulando pinchándote, echándote gotas de limón en la lengua o soplándote en el ojo, me da igual, es decir, porque he visto de todo. Y al final volvemos a lo mismo, un estímulo que está siendo ahí lanzado como si fuese con un cañón y que no está generando ningún tipo de integración, pues esa parte de razonamiento explícito que a ti te permite decir, bueno, es que yo me voy a poner a dieta porque esto es bueno y quiero adelgazar, o es que voy a dejar de comer dulces porque el azúcar es malo. Es decir, esa parte que nosotros hacemos de racionalización que nos ayuda a pasar ciertos procesos que no son agradables, pues con la entereza de que pone la parte explícita, pues claro, es lo que decíamos, es que sí, la fisioterapia es muy buena y a mí me mete el dedo el fisio aquí y esto cuanto más duele, más cura, ¿no? Que dicen muchos pacientes, venga, tú méteme los dedos. Pero eso una persona en un estado alterado de conciencia no lo tiene, es decir, esa persona lo único que está sintiéndose es, pues eso, bombardeada por estímulos sin un correlato explícito, con lo cual los estímulos sensitivos placenteros o los estímulos que dan pues esa paz, esa sensación de confort, si se integran desde un punto de vista emocional que es consistente, porque cuando estamos a gustico, pues nadie necesita una explicación para estar a gustico, porque uno está a gustico, está relajado y ya está, pero cuando uno se siente mal, sí necesita una racionalización que me permita como decir, bueno, yo o escapo de esto
o me lo tengo que pasar de forma estoica aquí porque esto es que me estoy depilando las piernas y tiene que tirar y no le puedo pegar una pata en la boca al que me está haciendo la cera. ¿Me entendéis? Entonces, al final es verdad que en los estímulos que generan sufrimiento tenemos que ser más cautos, porque es verdad que muchas veces cuando no tenemos estos problemas de conciencia ni de respuesta, somos capaces de utilizar como lo explícito la racionalización para modular las respuestas emocionales y también el propio sufrimiento, ¿no? Pues lo típico, cuando se muere alguien y dices es que es ley de vida, o es que ya estaba muy mayor, o es que no sé cuánto. Eso lo hacemos como una racionalización a posteriori, pero la carga emocional está ahí, y eso es innegable. Y la racionalización lo que hace a lo mejor es pues degradar un poquito, quitarle un poquito de sufrimiento emocional, pero el sufrimiento emocional no te lo va a quitar nadie. Pues imaginaros estas personas que encima no tienen esa capacidad de explicitar, localizar y graduar y reanalizar esa sensación que están teniendo tan negativa. Al final, si lo hiperestimulamos muchas veces, lo que vamos a hacer es hiperagredirlo y no generar ningún tipo de aprendizaje ni ningún tipo de beneficio terapéutico, ¿no? Y yo creo que en eso ahí tenemos que meternos todos. Porque un poco en el hilo de lo que comentaba Yolanda es que ya no es el dolor físico, es que los ruidos, el jaleo, los ambientes, la luz, cuántas personas en este tipo de estados pues no se tiene en cuenta el abrirle una ventana para que le entre la luz del sol, en abrirle la ventana para que le entre un poquito el fresquito, pues todo ese tipo de cosas, en tenerlos a una temperatura confortable, el no abrigarlos demasiado ni demasiado poco, todo ese tipo de cosas que generan esas vivencias emocionales positivas y negativas, pero que como, bueno, si no se entera del dolor, que se va a enterar de si tiene la ventana abierta o cerrada, ¿no? Entonces, al final, yo creo que esto es, pues eso, es un aspecto que tenemos que hacer mucha difusión y que tenemos que, por lo menos los fisios que trabajamos en neuro y que estamos en contacto directo con este tipo de trastornos, pues dar mucho ejemplo, ¿no? Y decir, a ver, no, vamos a hablar de dignidad humana y vamos a hablar de que, independientemente de que no haya una respuesta explícita, no podemos hablar de que no haya un sufrimiento de corte. Y ya si nos metemos en neuroanatomía, pues eso, subcortical, y le explicamos las vías límbicas, y le explicamos las vías amigdalinas, y lo que es un mutismo cinético y un looking. Es decir, que luego tenemos conocimiento detrás para poder justificarlo, pero que a lo mejor lo primero que tenemos que decir es que es una persona y punto, y que le abras la ventana y que ten cuidado de que cuando esté durmiendo no haya ruido y todo ese tipo de historias. Claro, y yo creo que un poco a lo que venías tú hablando al principio sobre el tema de la integridad o no de las proyecciones hacia las cortezas, es que hay que ser muy aventurado para decir que una corteza se ha quedado totalmente desaparentada, o hay que ser muy aventurado para decir que la persona no tiene ningún tipo de integración consciente ni ningún tipo de actividad, porque a día de hoy lo que sabemos del cerebro es lo que sabemos, las herramientas que tenemos pues son las que son y bueno, la cosa irá mejorando, entiendo y espero, pero haciendo así como un poco repaso histórico, ¿no? Que habrá estado un poco metida en eso, pues como claro, es que a día de hoy a lo mejor lo que entendemos es que si no hay actividad electrofisiológica registrada por un electroencefalograma, es que las cortezas no están funcionando, pero porque ese es el paradigma que tenemos de entender ahora el sistema nervioso, pero ¿y si eso no es así? Porque también se pensaban hace muchos años que el sistema nervioso eran palanquitas que se movían y generaban el pensamiento. ¿Sabes? Y a día de hoy lo vemos una burrada, decimos, anda, que también lo que pensaban de cómo funcionaba, ¿no? Entonces, es muy aventurado No hace tanto dar por hecho, los ventrículos eran un sistema neumático que tiraba desde líquido y luego que movía los brazos, vaya, que no hace tanto. claro, que movía líquido por dentro de los nervios y eso hacía que se movieran los músculos. Es decir, sabiendo que hablamos de eso y nos parece una locura y no hace tanto, o que se creía que el cerebro funcionaba como un telégrafo hace poco menos de 200, poco más de 200 años, es muy aventurado pensar que tenemos la verdad absoluta a día de hoy de cómo funciona la cabeza. Entonces, claro, a mí lo que me da un poco de miedo es eso, es que nos aventuremos a decir que una persona no siente ni padece porque entendemos que las pruebas que tenemos
dicen que no siente ni padece, pero claro, no tenemos una evidencia clara ni tenemos la respuesta para hacer un diagnóstico diferencial ni un diagnóstico claro sobre qué está pasando dentro de la cabeza. Entonces, a mí eso es algo que siempre me genera como mucha reticencia, ¿no? Porque podemos estar diagnosticando o pensando que una persona funciona de una forma o que su sistema nervioso, hay zonas que no están funcionando y a lo mejor es que no estamos sabiendo ver la función o no estamos sabiendo ver cómo está funcionando o qué patología hay o si hay vías alternativas que la tecnología que a día de hoy tenemos no entiende, ¿no? Entonces, pasando porque, como tú decías, primero de todo son personas, entiendan o no entiendan, creo que a nadie le parece lícito aporrear ni maltratar a una persona que está, por ejemplo, bajo una anestesia en una intervención quirúrgica, pues porque otra persona que tiene otro tipo de estado alterado de conciencia un poco más permanente, sí sería lícito. Entonces, creo que es una reflexión que hay que dejar ahí, ¿no? Efectivamente, además, yo lo veo muy claro lo que comenta. Precisamente el estar en un estado alterado de conciencia, pues como ocurre cuando uno va borracho, ¿no? Es decir, es peor abusar de una persona que está en ese estado, pues porque evidentemente no se puede defender, no sabemos hasta qué punto se está enterando o no se está enterando, ni los sufrimientos que estamos generando. Entonces, es que lo hacemos al revés. Es decir, en este tipo de personas, de pacientes, al final es como no se entera, da igual lo que haga, y es como no, si es que a lo mejor precisamente porque se entera peor, tenemos que ser más cuidadosos y tenemos que ir con pies de plomo intentando que no ocurran estas cosas. Porque además, fijaros, yo creo que ya va a ser la última reflexión que hago antes de dar un poco paso y abrir el coro de voces por si alguien quiere participar o decir algo. Fijaros que, vuelvo a decir, como antropólogo, realmente el dolor es una cosa que nos sirve para sobrevivir y que es de las cosas que están más primadas en el sistema nervioso. Fijaros que de las emociones primarias solo hay una emoción primaria que tenga un tinte positivo desde lo afectivo, que es la alegría. Todo lo demás, el miedo, el asco, es que son la tristeza, tienen tintes negativos. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es muy conservador y le gusta poner un poco el esparadrapo antes de la herida, porque al final prefiere colarse de cauto y colarse de responsivo frente a cosas potencialmente peligrosas que no al revés, porque al revés es que te mueres y cuando uno se muere ya no hay arreglo. Entonces, como decía un poco Gandalf en El Señor de los Anillos, si no puedes revivir a nadie, no tengas prisa por matarlo, ¿no? Pues el sistema nervioso funciona un poco así, es como, vamos a ver, que una vez que me muera ya no hay más, con lo cual voy a ser muy conservador y voy a primar mucho los mecanismos, tanto subcorticales, medulares, los propios troncos encefálicos, hacia la vigilancia y hacia la expresión de conductas que eviten lo potencialmente peligroso. Por eso, de todas las emociones básicas, la gran mayoría de esas emociones son negativas. Por tanto, si estamos ya y tenemos claro que tenemos que partir de un modelo basado en conectómica, tenemos muy clara la plasticidad neuronal para otros procesos, tenemos muy claro que hay procesos primarios de aprendizaje incluso no asociativo ni implícito, como puede ser la sensibilización central, que tienen que ver en el desarrollo de experiencias dolorosas y que incluso cambian las propias bases de la nocicepción. Si todo eso lo tenemos claro, ¿por qué damos por hecho, como decía Yolanda, que si hay un daño en las proyecciones corticotalámicas, esa criatura ni siente ni padece? Es decir, si estuvimos hablando en el episodio de la paradoja medular, de cómo las lesiones medulares rara vez son quirúrgicas, entre comillas lo de quirúrgicas, siempre lo digo, no son limpias, no son horizontales, no son perfectamente simétricas, y lo dimos por hecho en el caso de la médula, que fijaros que la médula al lado de la estructura de las que estamos hablando tiene muchísima menos complejidad y son cables más empaquetados y que están mucho más estructurados, pues vamos a ponernos a hablar de una amígdala que prácticamente se relaciona con todo el sistema nervioso, o vamos a ponernos a hablar de un sistema reticular ascendente que es que es uno de los grandes misterios que todavía nos quedan en el encéfalo. Entonces, damos por hecho que lo negativo no se va a hiperexpresar, no se va a intentar abrir paso cuando hay una lesión cortical o una lesión en las proyecciones corticales, cuando por supervivencia, como siempre decimos en sistémica, el sistema lo que va a intentar hacer es
lo mejor que pueda con lo que tiene. Y evidentemente que por muy grande que sea la lesión, algunos caminos quedarán por ahí, como dice Yolanda, y algunos nodos quedarán activos, y si no, algún aprendizaje en implícito se producirá, y si no, pero al final las conductas de evitación de dolor y las conductas que están relacionadas con la supervivencia, eso es que el conatus de Spinoza, vaya, es que eso es lo más primario que hay en nuestro sistema nervioso. Por tanto, yo me parece, como dice Yolanda, muy aventurado y muy poco humilde pensar que se pueden producir esas desconexiones. En fin, chicos, yo creo que ya es hora de que me calle. Voy a abrir ronda un poco de micros para que la gente que está arriba pues se exprese si quiere. Doy voz a los de abajo también por si quieren decir algo. Y ya está, yo creo que nos hemos portado bastante bien esta vez. Yo estoy muy orgulloso que hemos revisado el artículo casi entero. Por lo menos lo más interesante del artículo lo hemos hablado. Creo que es la primera vez en Neurofisio Club que en 1 hora y 35 minutos hemos hablado de un artículo. No sé qué os parece. Estamos haciendo ya más serio, Juan. Estamos aprendiendo ya de nuestros errores y de... Ya mismo os mando la escaleta de los capítulos con 3 meses de antelación. Bueno, no te veo yo con 3 meses de Creo que eso antelación no lo vamos a hacer. mandándome nada. Pero bueno, sí es verdad que al final el tema yo creo que se prestaba un poco a traerlo a este formato y a hablar un poco pues de eso, de hacer un poco esa cura de humildad y de decir, mira, no lo tenemos del todo claro, pero seguramente no es como lo estemos viendo hasta ahora. Por tanto, vamos a tener un poquillo de cuidado, vamos a tratar a estas personas como personas y vamos a hacer una intervención correcta. Sí, yo creo que hacía falta, ¿no? Que al final es un tema, pues al final ético y de reflexión. Y es verdad que el estado alterado de la conciencia es algo de lo que se suele hablar bastante menos porque es bastante menos florido y es bastante menos agradecido muchas veces de trabajar, ¿no? Pero creo que se merece la atención que le hemos dado y el llamar la atención precisamente también al resto de compañeros. Yo creo que también nos hemos portado muy bien leyendo todo el artículo, vamos, leyendo, comentando todo el artículo y demás. Pero no creo que siente precedente esto, Juan. Yo me he esforzado por llevaros todo el rato ahí, resumir, recapitular y no sé cuánto. He hecho ahí un esfuerzo de moderación ya poco a poco. Ya mismo me dan el título de moderador de Clubhouse de moderno y me dedico a esto. Y ya dejo yo la fisioterapia, que es una cosa muy poco glamurosa, y me dedico a moderador de podcast, que esto está muy bien. Que esto es, ya que no puedo vivir de mi cuerpo, pues viviré de mi voz. Que sí, que tengo una voz. Así que muchas gracias, Manuel, Yolanda. Si alguien quiere intervenir, de los que estáis abajo todavía, Isabel, Ana, Cedri, Alfonso, es vuestro momento. Y si no, pues vamos cerrando ya. Os voy agradeciendo, mientras tanto, por si alguien se anima, vuestra asistencia. Agradeciendo también muchísimo a la gente que nos haya escuchado hasta el final en el podcast, que cada vez son más, cada vez tenemos más porcentaje de seguimiento. La gente no solo empieza, sino que se engancha y termina los capitulillos. Y bueno, cuando vemos las estadísticas, la verdad que nos hace un montón de ilusión. Y ya está, emplazaros la semana que viene, como el martes está ahí un poco raro, entre el 6 y el 8, que son fiestas nacionales aquí en España, pues no sé si haremos capítulo el martes o a lo mismo hay una sorpresilla por ahí, porque dentro de nada es el Día Mundial de la Disfagia, y lo mismo hacemos algún capitulillo especial con algún invitado chulo, hablando de estos temas. Así que no voy a adelantar nada, pero nos veréis por redes sociales publicitarlo si al final sale, porque creo que va a estar muy interesante. Y ya está, nos vemos, chicos. Yo encantado, me ha gustado mucho estar aquí con vosotros un ratillo. Creo que este capítulo ha tenido mucho de ciencia, pero también mucho de conciencia y mucho de lo que a nosotros nos gusta, que es pues criticar, pues como somos criticones, y también pues dar un poquillo esa vuelta, ¿no?, de filosófica, que también viene bien, y no quedarnos simplemente en eso, en las definiciones puras y duras que al final pues pasa un poquillo como ocurre con la conducta que muchas veces tenemos hacia personas con estado alterado de conciencia, que son más frías, que los conceptos al final, pues sí, son muy bonitos, están ahí, pero les falta un poquillo ese componente humano, esa cognición caliente, ¿no?, del orbitario, que creo que le hemos dado a las definiciones. Así que nada, me voy despidiendo, simplemente deciros que el movimiento os acompañe, como os digo todas las semanas, que paséis buen puente, los que tengáis puente, los que no, pues trabajaremos. Y que encantado de estar con vosotros y a ver la semana que viene qué se nos ocurre. A ver si esto sienta precedente, como decía Yolanda, y nos dedicamos a
a hablar de lo que decimos que vamos a hablar, para que así la gente no se sienta engañada. Venga, chicos, un besico, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Felices vacaciones, Manuel. Gracias. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.